quiero preguntar en esta noche, ¿cuánto han venido para vivir una aventura con el Espíritu Santo? ¿Qué es una aventura con el Espíritu Santo? Es un vuelo al interior, donde el Espíritu Santo nos habla, ¿sí? Nos habla, ¿cómo nos habla? Por medio de la palabra. La palabra nos calibra el corazón. La palabra nos lleva a encontrar ese propósito eterno que Dios tiene con nosotros. Por eso, si estás en esta noche, quiero darte una buena noticia. El Espíritu Santo te trajo y quiere hablar a tu corazón. Pero es necesario que le digas al Espíritu Santo, habla a mi vida. Y te aseguro que lo va a hacer. Por eso, acompáñeme, por favor. Vamos a meditar juntos al Espíritu Santo. Esto está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra del Señor: asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás, y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, y la poseerás. ¿Cuántos van a poseer eso? ¿Vamos de nuevo? Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás, y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, y la poseerás. Qué linda palabra. ¿Sabe qué? Dios tiene promesas con nosotros. ¿Cuántos de los que están acá, desde que llegaron al camino del Señor, Dios le dio promesas? Levante su mano. Y esas promesas están activas para nosotros. Esas promesas están vigentes para ti. Son actuales y habitan en el tiempo de Dios. Pero generalmente cuando llegan estas fechas de diciembre, nos ponemos a hacer balances. Y de hecho me tocó ministrar varias personas durante esta semana, porque en esos balances que hacen, en su mayoría, casi todos tienen un saldo en el haber. Cosas pendientes que quedaron, metas que no lograron, objetivos que no alcanzaron. Y eso les lleva a que se desanimen, se frustran. Pero solo son sentimientos internos. Pero les sucede eso porque a veces no entienden bien los tiempos de Dios. De hecho, en su mayoría, todos vivimos basados en la agenda de nuestro calendario llamado gregoriano. Y es un calendario, para que usted entienda, que es una simple creación de hombres. Y ese calendario le llaman tiempos cronos, porque está cronometrado. Pero de hecho, para que entienda mejor un poquito la historia y usted pueda comprender esto, el calendario gregoriano nació un 15 de octubre de 1582 y se llama gregoriano porque proviene del Papa llamado Gregorio. El calendario gregoriano se fue creado por un problema que existía en el calendario anterior, que es el calendario juliano, que viene del famoso Julio César, que fueron tomados también de otro calendario, el calendario egipcio, que tiene que ver justamente con el movimiento del sol. Y lo que hoy a nivel mundial más se acepta es el calendario gregoriano. Pero quiero contarle algo. En el mundo existe 40 y más de 40 calendarios, para que entienda mejor. Pero nosotros aceptamos este calendario, que en fin, ¿qué es el calendario? Es una agenda lineal para organizarnos mejor, y de esa manera podemos cumplir metas y objetivos. Por eso es que muchos agarran el calendario y ponen la fecha y dicen: en el 20 de diciembre voy a sacar tal materia, y no sacan. El 15 de diciembre me voy a casar. ¿Cuántos dicen amén a las mujeres que están acá? Pero no llegó. No llegó el amado. ¿Qué pasó?
O los varones dicen, el 20 de octubre viene esa sierva del Señor. Y no llegó. De hecho, se enfocaron en alguien y entraron a orar. Y ese alguien se casó con otro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Señor? Y es donde caemos en nuestros desánimos. Parece que nunca llega nuestras oraciones. La pregunta que nos hacemos siempre es: ¿Dios se tarda demasiado? ¿Dios olvidó el reloj? ¿O el reloj de Dios es mucho más grande? ¿Los tiempos son distintos? Y quiero contarte que sí. Nosotros vivimos en un tiempo, al hablar del calendario gregoriano, se llaman tiempos de cronos, porque viene de cronómetros. El problema que pasa con este calendario es que muchas veces nos hacemos esclavos de este calendario. ¿Cómo se da cuenta usted? Es muy fácil. Tenemos siempre ciertas frases que nombramos, como por ejemplo, el tiempo vale oro, nunca es tarde para empezar, y tenemos muchas frases que vamos tomando con respecto al tiempo y nos hacemos esclavos a este tiempo, cuando en realidad muchas veces no suceden las cosas. Para que entienda mejor, el calendario gregoriano nace como justamente el problema del calendario juliano, que tenía 365 días más 6 horas. Pero ¿sabe qué? Era un error, porque en realidad había un desfasaje en los minutos. Cada año tenía un desfasaje de 11 minutos el calendario juliano, que parece nada, pero después de 1600 años, esto un poquito de historia para que entienda. Después de 1600 años, esos 11 minutos equivalieron a 10 días. Por eso necesitaban sí o sí corregir los errores. Y allí nace el calendario que hoy estamos viviendo. Un calendario que muchos se agendan, pero también a muchos le termina esclavizando y generando en su corazón sentimientos no gratos, como fracasos, desánimos, desgano. Pero quiero contarte, iglesia, que has venido en esta noche, que existen dos tipos de tiempos. El tiempo cronos, que ya hablé recién, pero el tiempo que a nosotros sí nos incumbe y nos debe interesar, se llama tiempos kairos. ¿Qué son los tiempos kairos? Kairos son los tiempos de Dios. Son la temporada que Dios tiene para nosotros. De hecho, hay una analogía con respecto a los tiempos de Dios, que los tiempos de Kairos son como un arco con una flecha. Se estira el arco y se tira la flecha y pega en el centro. Esa es la analogía que dan con respecto a los tiempos Kairos. Son los tiempos exactos para tu vida. Son tiempos de oportunidades. Son los tiempos donde se abren las puertas para ti. Son tiempos de favores de Dios. Son los tiempos donde Dios hace un llamado de atención a sus hijos. ¿Qué llamado de atención? Hay dos puntos que Dios hace en llamado de atención. Primero, te lleva al arrepentimiento. Y luego, te enfoca en la fe. Por eso en el arrepentimiento, Dios te hace reflexionar, te hace meditar, te hace verte desde el interior. Pero con respecto a la fe, Él te pide cuentas y te impulsa a actuar hacia su propósito. Por eso los tiempos Kairos son los mejores tiempos. De hecho, hay dos preguntas que tenemos que hacernos siempre en los tiempos de Dios. La primera: ¿qué está diciendo Dios? ¿Qué está diciendo Dios? Y la segunda: ¿cómo voy a responder a eso? Es el tiempo que Dios tiene para ti. Fíjese lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, 8. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años
son como un día. Yo intenté un día calcular, pero no pude. Así que preferí no hacerlo. ¿Sí? Preferí confiar. La pregunta que yo me hago y que seguro te haces es: ¿por qué Dios se tarda? ¿Por qué no responde mis oraciones? ¿Sabe cómo le puse el nombre a esta enseñanza? Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento oportuno para ti. Pero pastor, parece que desde que yo le entregué el volante al Señor, parece como se le fundió su GPS, porque no encuentro la salida. No sé para dónde ir. No sé qué hacer con mi matrimonio. No sé qué hacer con mis hijos. No sé cómo enfocarme en su propósito. Para mí Dios me parece que nos está manejando correctamente. Justo creía que la indicada era ella y se casó con otro. Justo pensé que era el laburo correcto y no me tomaron. ¿Por qué Dios se tarda en mi economía? ¿Por qué Dios se tarda en todo? Son cosas internas que nos pasa a todos. Y todos nos preguntamos también de la misma manera. Pero ¿saben qué? El Señor me trajo esta noche y habló a mi corazón para que entiendas un poquito de esto. En Éxodo capítulo 13, el Señor les saca al pueblo de Israel de Egipto. Pero escuche algo. Había dos caminos por los cuales el pueblo de Israel podía ir a la tierra prometida. Un camino corto, que era un camino más comercial, pero llegaban rápido. Y un camino largo. Dios le hace ir por el camino más largo. De hecho, 40 años estuvieron en ese camino largo. 40 años en el desierto. La pregunta es: ¿por qué Dios hace eso? Hay caminos que no entendemos a veces. Si el más corto llegaban rápido. Pero Dios entendía algo, iglesia. Dios entendía que su pueblo 400 años estuvo esclavo y no estaban preparados para batallas rápidas, porque por el camino comercial más corto habían muchos controles de ejércitos egipcios y también de otros pueblos enemigos que eran los filisteos. ¿Y saben qué? Dios guardó a su pueblo. Dios siempre ve mucho más allá de lo que vemos nosotros. Y Dios llevó por el camino más largo porque necesitaba entrenar a su pueblo. Necesitaba procesar sus corazones. Era un pueblo que no dependía de Dios. Era un pueblo que no tenía una relación íntima con Dios. Y Dios necesitaba que lo conozcan. Por eso hay cosas que nosotros no entendemos, lugares que estamos yendo, que nos parece desierto, parece que estamos dando vuelta como un rollo y nos salimos hace tiempo del mismo lugar. Pero ¿saben qué? Dios está detrás. Si has venido en esta noche, quiero decirte que el Espíritu Santo hoy te confirma, porque le dijiste: Señor, no doy más. ¿Por qué me ha costado tanto? ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué no puedo llegar a mi promesa? Porque todo papá que ama a su hijo, primero lo prepara, primero lo entrena. Es necesario entrenarte. Es necesario entender que Dios debe procesar tu carácter. Dios debe procesar tu corazón. Jamás Dios puede darte algo si tu corazón no está preparado. Porque ¿saben qué? Lo van a tirar. No lo van a saber sostener. Me acuerdo que cuando Dios, durante 5 años, Dios me hablaba específicamente de la nueva función que iba a tener.
que era esta parte pastoral. Y yo le pedí al Señor: Señor, ¿cuándo será el tiempo? Porque me hablaba y me generaba mucha ansiedad, un deseo de conocer la nueva etapa de Dios conmigo. Y ¿sabe qué? Clamaba a Dios. Una noche me quedé un tiempo largo orando, clamando al Señor. Mi esposa estaba durmiendo, mis hijos también. Y bueno, oraba y ponía adoración en la tele y adoraba y me arrodillaba y volvía a orar, y había silencio, no había respuesta. Hasta que, bueno, después de 2 horas, yo vivía en un departamento en ese momento que tenía un balcón, y salí al balcón y tenía unas rejas, y me apoyé sobre las rejas y estaba mirando las estrellas ahí, cerca de las 1:15 de la mañana. En ese momento escuché una voz del Espíritu Santo, muy clarito, y me dijo: Andrés, no es el tiempo todavía. Y yo por dentro dije: pero ¿cómo puede ser que no sea el tiempo? Hizo silencio y al cabo de varios minutos me volvió a hablar y me dijo: hay muchas áreas todavía que debo purificarte. Y entonces entendí: Dios jamás te va a enviar a un lugar o a hacer algo si no purifica verdaderamente tu corazón. Porque Dios no exhibe, no expone corazones que no son íntegros. Él necesita procesar los corazones, porque Dios expone a hijos que de verdad lo buscan, dependen y buscan la integridad. ¿Cuántos están entendiendo esto? Este pueblo entendió. Este pueblo fue por el desierto, pero ¿saben qué? Cometieron errores. Uno de los errores que cometieron fue que no creyeron en su Dios. Dios le había prometido cosas, le había dicho que iba a darle todo lo necesario, pero ellos, ¿saben qué? Solo se quejaban y no creían en su Dios. De hecho, uno de los lugares donde el Señor les lleva tenía mucha sed, y se aproximan y ven un mar, pero cuando van para probar, el agua era amarga. Entonces, ¿sabe qué hizo el pueblo? Si Dios le había prometido que Él los iba a sustentar, que Él los iba a guiar, tenemos que estar confiados. ¿Qué hizo este pueblo? Se empezó a quejar. ¿Para qué nos sacó de Egipto? Estábamos mejor allá. Teníamos agua pura, teníamos todo, agua corrientes, teníamos un río hermoso, abría la canilla y teníamos agua, y acá ni para tomar tenemos. En ese momento Moisés clama y Dios le dice: ¿ves el tronco que está allá? Sí, tíralo al agua. Moisés tira al agua, y cuando tira el agua, automáticamente el agua se vuelve dulce, y todos pudieron tomar de esa agua. Cuando Dios te da promesas y Dios te dice que va contigo, tienes que confiar. Aunque la situación primaria que más se aproxima a tu vida sea amarga, aunque la prueba que estás pasando sea amarga, quizás sea amargo tu trabajo, sea amargo vecinos, compañeros de trabajo, quizás sea amargo un esposo, una esposa, hijos, una situación que estás atravesando, tienes que confiar. Porque nunca te olvides algo: hace más de 2000 años también hubo un madero, que alguien fue a ese madero. Su nombre es Jesucristo. Y en ese madero murió por ti. Y en ese madero
Él dijo, consumado es. ¿Y sabe qué significa? Libertad total de toda la amargura y angustia. Salvación, restauración matrimonial, restauración económica. Él se llevó la miseria, la pobreza, la escasez. Él se llevó las enfermedades. Él se llevó los dolores. Todo en ese madero. ¿Estás entendiendo? Cuando venga esa prueba sobre ti y te amargue, piensa en la cruz. Piensa en la cruz. Que Él quita, esa cruz quitó todo lo amargo que podía venir a nuestra vida. Cuando te enfoques en eso, vas a sentir lo dulce de esta. ¿Sabe qué pasó después? Dieron la vueltita después de ese mar y se encontraron con un lago precioso, con palmeras, con todo. Si estás pasando algo no grato en este tiempo, tengo para decirte algo. A la vueltita está la bendición que estás esperando. Solo tienes que confiar. Solo confía. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Tenemos que entender estas cosas. Dios no nos llevó al desierto para morir. Nos llevó al desierto para purificarnos, para entrenarnos. Lo otro que llevó al desierto es para que ellos puedan preparar a la generación siguiente. Esa es la responsabilidad que tenemos. Preparar a la generación siguiente. ¿Quiénes son, pastor? Tus hijos, tus nietos. Es la generación que se aproxima. Tenemos que entrenarlos a ellos. Esa es una gran responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Preparar a la generación siguiente. ¿Y en qué le prepararon? En todo. Le enseñaron lo que no se debe hacer, que ellos cometieron ese error. Le enseñaron quién es el Dios verdadero, como la adoración, y que el Dios verdadero es el Dios suficiente para todo. Lo segundo que este pueblo cometió como error fue también no obedecer y confiar. Tenían hambre y estamos cansados de estar sin comer carne. ¿A cuánto les gusta el asado? A mí me encanta el asado. Espero su invitación. Nos gusta el asado. Y el asado argentino es lo más hermoso a nivel mundial. No hay otro asado como el argentino. ¿Y sabe qué? Se quejaron. Estábamos en Egipto, comíamos mejor que acá. Acá no comemos nada. No tiene con verduritas. Quejoso otra vez. Se olvidaron que Dios es un Dios suficiente en todo. Cuando miras a Jesús, Él es suficiente y pleno en todo para nosotros. De nuevo, otra vez Moisés clamó a Dios. Y Dios, ¿qué le dijo? Decile al que están ahí que le voy a mandar codornices hasta que le salgan por la oreja. Mandó codornices, pero hay un secreto aquí. Dios le dijo, van a retirar la comida de lunes a viernes. Toda la comida que van a retirar les va a alcanzar. Si algunos retiran mucho más, van a alcanzar lo justo y necesario. Así se le podría el resto. Pero aquellos que tenían poco se multiplicaban mucho. No solo eso, Dios cuidaba su ropa. 40 años tuvieron la misma ropa y no se deterioró. Los pies nunca se hinchó de ninguno de los que estaban caminando durante 40 años. Cuando Dios camina contigo, cuando Dios te lleva, todo es bien, todo es bueno y todo es para bien. Solo tienes que confiar. Para que entiendan mejor esta palabra que les estoy hablando, Deuteronomio versículo 2, escuche lo que el Señor le dice. Esto es lo que vive el pueblo de Dios cuando son llevados por Dios. Y decimos, ¿por qué se tarda Dios? Dios no se tarda. Dios está preparándote. Escuche, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter
y averiguar si en verdad obedecerás sus mandatos. Sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y en todos estos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se te gastó, ni tus pies se ampollaron, ni se hincharon. Ten por cierto que así como el padre disciplina a sus hijos, yo voy a atreverme a poner una palabra aquí que van a tener sentido para tu propósito. ¿Estás entendiendo? Dios no se tarda. Ahora sí, a veces le hacemos tardar a Dios, porque hay algo que Dios nos quiere enseñar en este proceso largo. Dos cosas: a confiar y a obedecer. Algo que les cuesta a los hijos de Dios: la obediencia. Dios quiere que obedezcas su palabra. Si Él te dio palabra, tienes que obedecer. Por eso retrasas tu propósito. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, y todo te va a ir bien y vas a tener larga vida sobre la tierra. ¿Qué hacemos como hijos de Dios? No honramos, no respetamos, no lo tenemos en alta estima. Entonces no nos va bien y no tenemos larga vida, porque lo que Dios puso como mandato tiene una bendición, y cuando no cumplimos, esa bendición se transforma en maldición. Tenemos que obedecer su palabra. Entonces Dios puede activar las promesas. La obediencia te hace llegar más rápido. Pero si sigues en tu agenda personal, si sigues en tus atributos y en tus propios sueños, es difícil conocer los sueños del cielo. Por eso este pueblo tenía que entender que este proceso que estaban pasando en el desierto era para afinar su corazón también a la obediencia, a la fe y la confianza. Y lo tercero era para afinar su perspectiva espiritual. Dios quiere que tenga una perspectiva espiritual, no natural. Muchos en este tiempo han declinado en su fe. Muchos aún se han apartado del camino porque declinaron en su perspectiva. Empezaron a mirar las cosas naturales, humanas, y dejaron de enfocarse en lo espiritual. Por eso es que Jesús le dijo a Pedro: vete de aquí, Satanás, que haces poner la mirada sobre los hombres y no sobre las de Dios. Satanás siempre busca algo: quitarte tu perspectiva, hacerte mirar al hombre, la situación natural. Ay, perdí mi trabajo, ay, mi jefe, ay, esto, mi papá, mi mamá, mi esposo. Mirar tu economía, todo lo natural. Te hace declinar en tu esperanza real. Pero ¿saben qué? Cristo vino para hacerte tener un enfoque espiritual. Nunca te olvides que estar aquí en la tierra no es para siempre. La tierra es un camino a la eternidad. Aquí no estamos para trabajar y generar y acumular cosas. Estamos como un proceso de tiempo con Dios para ser regenerados y luego vivir con Él verdaderamente en nuestro lugar eterno. Pero muchos estamos anclados como que para siempre vamos a estar aquí. Yo no digo con eso que no ores, que no clames por tu casa, tu auto. Sí, Dios te lo va a dar. Es parte. Dios quiere darte lo mejor en la tierra. Pero tu centro, las directivas de tu corazón tiene que estar centrados en la eternidad. Nuestra esperanza, nuestra tierra prometida no está aquí, está allá con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es así. Por eso, iglesia, debemos enfocarnos con una perspectiva distinta. Debemos ver a Dios ser Dios. Deja de mirar las cosas naturales, afanarte por las cosas. Jesús dijo: primeramente busquen el reino de Dios, su justicia, y todo se añade. Cuando priorizas a Dios, todo cambia. Él agrega las cosas para ti y es más fácil.
más rápido. Pero a veces nos pasamos buscando las cosas humanas de allá afuera. Y a Dios, no, Dios conoce mi corazón. A Él solo está para pedirle. Él es papá, no Él. No es eso. Eso es un muñeco creado por Coca-Cola. Dios es un padre de verdad, que quiere tener una relación con sus hijos. Quiere enseñarte, quiere guiarte. Quiere mostrarte cómo es el camino. ¿Estás entendiendo, iglesia? Dios quiere instruirte, pero necesita que confíes en Él. ¿Sabe qué pasó con esta generación? No entró a la tierra prometida. Dios se enojó con ellos. No entró ni Moisés, ni su hermano, ni la generación de grandes, porque eran tercos. Querían hacer lo que ellos quieren. Y muchas veces cuando nos dejamos guiar por este carácter de terquedad, de hacer lo que nosotros queremos hacer, no podemos alcanzar la tierra prometida que Dios tiene para nosotros. Pero sí entró a la tierra prometida la generación siguiente. Dios permitió durante esos 40 años que crezcan en la generación siguiente, los hijos y los nietos. Y esa generación sí entró a la tierra prometida, porque era una generación pura. Era una generación que entendió lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y obedecieron. Dios quiere que recibas tu promesa. Dios no se tarda. Dios tiene sus tiempos, sus kairos para cada uno de nosotros. Pero Él necesita que creamos, que obedezcamos, que confiemos que Él es suficiente para todo en mi vida. Él es la plenitud total y la esencia total para mí. No necesito más que a Él. ¿Qué quiere decir, pastor? Que Dios hace diferencia a veces. Si yo no me porto bien, no puedo alcanzar. Así como hizo con Saúl y David, que Saúl se portó mal y Dios lo desechó y tomó a David. Así va a pasar conmigo, y nos pasa todo. Muchas veces todos tenemos esta mirada y creemos que Dios nos desecha porque no entendemos la gracia. Creemos que Dios se apartó de mí porque no hice bien las tareas, los deberes. No es así. Yo me acuerdo cuando recién me casé, de hecho estábamos en una situación muy precaria en todos los aspectos con mi esposa. Y justo hicimos una reunión mis padres y fuimos a un lugar a pasar un tiempo en familia. Y no tenía ni para ir al lugar. Y ¿saben qué? Mi papá, me acuerdo, nos pagó para ir al lugar donde íbamos a estar todos. Y yo por dentro había muchas cosas que pasaban en mí. Había temores, preocupaciones del futuro. He hecho preguntas si hice bien o no en el tiempo correcto de casarme, por la situación que estaba viviendo, que de hecho no quería que mi esposa viva estas cosas. Y me ponía a mirar a mis amigos de mi misma edad y ya estaban establecidos, tenían casa, tenían auto, tenían un buen pasar, y yo nada, solo a Dios. Solo a Dios. En ese momento mi mamá estaba cortando la cebolla y por cosas de Dios y del Espíritu Santo, ella me mira y me dice: ¿sabes qué, hijo? A vos te va a ir bien. Ella no sabía lo que yo tenía en mi interior. No sabía que yo estaba llorando en mi interior por muchas cosas. Y me dijo: vos empezaste desde muy bajo, hijo. Y yo le quería decir: mamá, no es de muy bajo, de recontra muy bajo. Porque ni llegaba al mes, no sabíamos qué íbamos a comer. Pero jamás a nuestros padres llevamos nuestro problema ni nuestro quebranto. Era el 15 y nos mirábamos con mi esposa: y mañana ¿qué comemos? Pero fueron los mejores tiempos de Dios, porque Dios me enseñó a depender de Él.
me enseñó a conocerlo en profundidad. Me enseñó a pedir cada día mi pan. Y nunca dejó de alimentarme. ¿Y saben qué? Y me mira y me dice: vas a ser uno de los mejores de mis hijos. Y vas a llegar muy lejos. Vas a prosperar mucho. Primero, que mi mamá no era de ese tipo de personas de expresiones. Pero yo sabía que no era ella la que estaba hablando. Sabía que era el Espíritu Santo. En ese momento llenó mi corazón. Porque necesitaba una palabra. Hay momentos en los procesos de Dios donde parece que el futuro es incierto. Donde parece que es el momento más vulnerable. Que aún nuestro futuro es confuso y no grato. Pero te animo a algo. El Señor me dio una promesa. Y Él me dijo que siempre me iba a sustentar y me iba a ir llevando de paso a paso, de acuerdo al proceso de mi corazón. ¿Y saben qué? Así lo hizo el Señor. El Señor me dio un buen sustento, me regaló viajes, me regaló una casa, me regaló un auto. El Señor fue agregando y añadiendo cosas. Y solo hice algo: servir a mi Señor. Buscarlo. Solo le serví. Y confié en Él. Humanamente podía hacer muchas cosas, pero yo decidí por Él. Yo decidí aferrarme de sus promesas. ¿Y esos desiertos fueron fáciles, pastor? No, fueron muy complicados. Fueron tiempos de ayuno, oración a solas y llantos. Tiempos de a solas con Dios, siestas que no dormía por estar clamando a Dios por el sustento. Pero Dios fue bueno. Él estaba trabajando mi carácter y estaba trabajando mi corazón. Por eso, si estás pasando momentos difíciles y decís: Dios se tarda, he venido de parte del Espíritu Santo a decirte: no, estoy procesando, dice el Señor. Te estoy preparando para lo que viene para ti. ¿Cuánto entienden esta palabra? Y en esa oración del día de ayer, el Espíritu Santo me dio una palabra para ti. Esa palabra es el 2026 para ti. Si has venido en esta noche, es para ti esa palabra. El Señor me dijo que te diga Isaías 61, versículo 2. Proclama, hijo mío, 2026 es el año de la buena voluntad de Jehová sobre ti. El día de la venganza del Dios nuestro, si hay enemigos que estuvieron sobre tu vida. A consolar a todos los que están enlutados. No sé si aquí hay personas que sufrieron mucho este año, que pasaron cosas muy difíciles. 2026 es el consuelo para ti. Es la venganza de todos tus enemigos. A ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Quizás sentiste que eras una ceniza, pero Dios te dice: el 2026 será tiempos de gloria. Será tiempos de gloria. Y escuche lo que dice la palabra: óleo de gozo en lugar de luto. Aleluya. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Aquellos que estuvieron angustiados este año 2026 será un manto de alegría. Amén. Y escuche, espere que no terminó. No terminó todavía. Dios te dice más: y serás llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria de su nombre. Eres una gloria para el Señor. Eres una gloria para el Señor. Amén. Eres un plantío del Señor. Quiero preguntarte en esta noche: ¿has sido procesado este tiempo? Sí, pastor, ni se imagina. Llega tu tiempo.
los tiempos de Kairos para ti. Solo tienes que creer en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, por favor. Los que están conectados, recibe estos tiempos para ti. 2026 dirán tus tiempos de Kairos de Dios. Vienen las oportunidades que esperaba. Y si tú eres grande y dices, Señor, y para mí, llegan también tus tiempos. Dios no se tardó jamás. No se olvidó de ti. Dios está al volante. Y Él tiene su plan activado. Solo estuvo procesando tu corazón. Porque la promesa que Él tiene necesita un corazón distinto. Él necesita que entiendas esto. Dios nunca llega tarde. Cierra los ojos. Disfruta. Que me invita a tu habitación. Me acerco, me acerco. Su gloria. Tu gloria desciende, restaura mi corazón y sana mi mente. Porque estás conectado. Tu presencia Dios no llega tarde. me envuelve. Él todo lo preparó para ti. Siempre está. Padre, yo bendigo este 2025, porque fueron el año de procesos, de tratos, pero como dice tu palabra, Ebenezer. Hasta aquí me ayudó el Señor. Tú nos ayudaste siempre. Y el 2026 serán los tiempos más hermosos. Todo lo que has pasado fue para bien. Y vienen mejores todavía de la que ya has vivido con Dios. Dios te dice, iglesia, lo que viviste de bendición son solo síntomas de lo que Él quiere darte. Si hay algo que te lleva a agradecer al Señor hoy, ponte feliz, porque es un simple síntoma de la cantidad de bendición que Dios tiene preparado para ti. Y no lo digo solamente en emociones, lo estoy diciendo porque su palabra sí lo dice. Bendigo, iglesia, bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo su entrar, su salir, bendigo su casa y bendigo nuestra ciudad. Y declaro que a partir de este año 2026 vivirá cosas extraordinarias con Dios, porque son sus tiempos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, que tenga un hermoso día, que tenga una hermosa jornada, acompañado de la mejor persona, su nombre, Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Es a quien amamos. Dios me lo bendiga, iglesia. Saludos a los que están conectados. Chau, 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 chau.